Bien, y vamos a hablar del principal opositor del régimen ruso, de Navalny, que bueno, ha sido condenado, Inés. Acaba de ser condenado a 3 años y medio de prisión, pero una sentencia que va a ser reducida a 2 años y 8 meses por un caso de fraude. ¿Y por qué fue reducida? Porque se había cumplido prisión domiciliaria antes. Es un caso de fraude de 2014 que involucraba el uso de fondos que había recibido para el cotejo electoral. Ahora bien, Navalny no pudo presentarse a una audiencia que tenía hace unos meses. ¿Por qué? Porque, como recordás, en agosto del año pasado, Navalny, cuando volvía en avión de un viaje, un mitin electoral en Siberia y volvía a Moscú, lo envenenaron. Fue envenenado. Claro. Exactamente, y de ahí trasladó a Alemania. Por supuesto que no se pudo presentar. Envenenado con Novichok, un agente nervioso, no se pudo presentar. Navalny es la amenaza electoral más seria en los 20 años de ejercicio del poder de Vladimir Putin. Sí. ¿Y por qué es serio? Porque él constituye un candidato que le resulta muy difícil de aprender al Kremlin, y además es un candidato que por primera vez aglutina todas las fuerzas opositoras de Rusia detrás de sí. Y esas fuerzas opositoras en este momento, Helio, están ganando las calles de Moscú, San Petersburgo y otras grandes ciudades. A pesar del frío, Rusia. Salieron a la calle. Estamos hablando de temperaturas de 30 grados bajo cero. Fin de semana, el fin de semana anterior fueron de 50 grados bajo cero. Miles de personas en 70 ciudades de Rusia este último fin de semana, en este momento, habían sido convocadas por el entorno más cercano de Navalny para salir a protestar por una sentencia que a todas luces carece de independencia judicial. Siempre sucede esto con los opositores o los líderes que más desafío le plantan a Putin, terminan o exiliados, o envenenados. Claro, y ahí venía mi pregunta, digo, ¿qué perspectivas tiene esto? Más allá de que uno pueda ver las protestas en la calle, a pesar de los 30 grados o 50 bajo cero, como bien decías, mira, ¿pueden torcer ¿qué va a suceder con esto? Es una muy buena pregunta, es una pregunta que probablemente no tenga una respuesta muy certera en este momento. Claro. Hay varios temas. Estas movilizaciones, como las estamos viendo ahora, con esta frecuencia semanal, y ahora ya 2 días después de que se movilizaran miles de personas en 70 ciudades nuevamente a la calle, no se ha visto en el pasado cercano en Rusia. No ha sido jamás enfrentado por el Kremlin. Entonces, ya tenés un movimiento desestabilizante del poder de Putin. Quiere decir eso, que además, si le añadís la figura poderosa de Navalny, está Putin ante el final de su poder, no necesariamente, porque el poder de Putin tiene ramificaciones muy arraigadas en Rusia, en la historia rusa y en el territorio ruso. Pero hay otro elemento que se suma a esto, a la emergencia de Navalny como una figura tan poderosa, que es el derrumbe de la economía rusa. La economía rusa viene muy golpeada por una serie de factores. El primero, las sanciones que a partir de 2014 le aplicó Occidente a Rusia, porque, ¿te acordás? No sé si te acordás, la toma de Crimea. Claro. Territorio que reclamado por Ucrania, pero también reclamado por Rusia. Bien, toma de Crimea, sanciones durísimas, asfixiantes sobre la economía rusa y sobre las exportaciones más esenciales de la economía rusa. Luego, precio del petróleo es uno de los grandes proveedores de recursos a la economía rusa. El petróleo, la caída del precio del petróleo. Acordémonos que tocó un piso peligrosísimo en los primeros meses de la pandemia. El año pasado se recuperó, pero no tanto como necesita la economía rusa, que no es una economía muy desarrollada. Tercero, caída del poder adquisitivo del salario. El poder adquisitivo del salario se redujo entre un 10 y 15% en los últimos 7 años. Para nosotros, que estamos acostumbrados a perder una enorme cantidad de nuestro salario, no suena un número espantoso, pero sí lo es para los rusos. Claro. Suma todo esto, Helio, y sí está Putin ante su esquema más peligroso desde que asumió. Así que hay que estar hace 20 años. Bien atentos. Va a caer Putin, y la verdad que suena difícil, pero lo va a desestabilizar, y lo proyecta Navalny como un muy probable presidente post-Putin. Bueno, bien atentos entonces a la situación de Navalny. Como siempre, interesante hablar con vos. Gracias, Inés. Gracias a vos, un placer. Delia. Y de aquí me voy a ir al Bolsón, porque lamentablemente tenemos que hablar de los incendios nuevamente.